Los 7 mejores libros de inversiones en bienes raíces. Ese va a ser el tema por el día de hoy, así que vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio en mi canal. Para aquellos que se están sintonizando por primera vez, este es tu canal de inversión en bienes raíces. El episodio de hoy es todo acerca de los libros, ¿no? Entonces decidí crear un episodio como este porque muchos de ustedes me han estado pidiendo qué libros recomiendo, qué libros debería leer para embarcarme en esta nueva aventura de las inversiones. Entonces decidí crear este episodio para hablarle de 7 libros primordiales que yo considero que van a complementarle esa aventura de cada quien en términos de las inversiones. Ahora, no todos los libros que yo voy a recomendar van a ser única y exclusivamente de inversiones en bienes raíces en sí, y te voy a decir por qué. Porque simplemente un inversionista en bienes raíces no es completo si nada más sabe de inversiones. Una persona que se dedica a las inversiones tiene que ser una persona dotada en todos los aspectos. Tiene que tener conocimiento, sí, en las inversiones, pero también cómo manejar el dinero, cómo manejar relaciones interpersonales, y todos esos aspectos en sí va a hacer que te conviertas en un individuo completo, ¿no? O una persona completa, ¿no? De hecho, esa es la misma manera como yo enseño mis cursos de inversiones, la cual es empezar por nivelar tus conocimientos financieros, ayudarte a ponerte en orden en términos de tus ahorros, tus cuentas, tus finanzas, y poco a poco ir acumulando tu conocimiento e ir construyendo una base bien fuerte para que el conocimiento se siga acumulando por encima de uno y aún así poder resaltar entre todos esos candidatos de inversionistas y hacerte a ti ser el mejor, ¿no? Entonces, la manera como yo estructuré esta recomendación de libro es que voy a empezar por recomendar unos libros que te van a ayudar a nivelar tu conocimiento en términos de finanzas, cómo manejar el dinero efectivamente. Luego, a la mitad, voy a recomendar libros que tienen que ver única y exclusivamente con las estrategias de bienes raíces, y hacia el final voy a recomendar libros que te van a ayudar a crecer a ti como persona en sí y manejar las estrategias todo completo, ¿no? No es simplemente, yo sé comprar casas, sé invertir y ya. Así que bueno, sin más que decir, vamos a empezar por el libro número 1. Y el libro número 1 es uno de Robert Kiyosaki, la cual recomiendo, y se llama ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? Así es, el tema bien interesante, bien curioso, por decirlo así, y el libro es prácticamente un fundamento de historia, ¿no? Te empieza a educar bastante el origen del poder del dólar. ¿Por qué el dólar se volvió tan poderoso? Te habla un poquito de la historia del oro, te habla un poquito acerca de la historia de cuando removieron al oro como garantía del dólar, y ahora simplemente te explica, ¿verdad?, por qué el dólar aún sigue teniendo poder, porque simplemente está respaldado por el petróleo en sí, ¿no? Entonces habla acerca de la mentalidad de la gente. De hecho, él utiliza un ejemplo que es muy claro, y en el libro él prácticamente cuenta que en todas las conferencias que él va, siempre escucha a aquella persona que dice: oye, Robert, tengo $1 millón, ¿qué debería hacer con mi dinero, no? Y pues, como toda persona que se dedica a inversiones, uno está tentado por decir, pues si no sabes qué hacer con tu dinero, dámelo a mí, ¿no? Entonces, en el mismo libro, él explica que las personas trabajan y trabajan bien duro, pero no se dedican el tiempo o se toman la molestia de educarse en sí, la cual no van a hacer ustedes porque obviamente están viendo este canal por alguna razón, ¿verdad? Pero él dice que es increíble la cantidad de personas que cuando van a esas conferencias simplemente le gritan a los 4 vientos: no sé lo que estoy haciendo con mi dinero, por favor indícame qué hacer con mi dinero. Y por esa razón es que las personas terminan siendo estafadas, ¿verdad? Vienen otras personas que te tratan de vender servicios, productos financieros, por ejemplo, los sinfín de productos que te tratan de promover en Wall Street, y simplemente te dicen: bueno, danos esta capital de dinero y te vamos a invertir esa plata de una manera eficiente porque nosotros somos los especialistas en el tema y por ende te vamos a hacer esto y el dinero te va a crecer, sin tú saber, sin el individuo darse cuenta de que sí, a lo mejor el dinero que tú invertiste está creciendo bastante. Lo que la gente no sabe en sí es que detrás de todos esos servicios van a sacarte bastante dinero en comisiones, bastante dinero en tarifas, y a la final lo que terminas teniendo al final de todas esas inversiones es
o lo mismo o hasta menos de lo que tú invertiste originalmente. Y simplemente compara las personas, ¿verdad?, que se toman la molestia en realidad de educarse en el tema, de saber en qué están invirtiendo el dinero, y por eso es que ellos siempre se están volviendo cada vez más y más ricos, porque se toman la molestia de educarse en sí. Entonces es un libro muy interesante, muy bueno. De hecho, la versión original se llamaba La conspiración de los ricos, ¿no? Pero recién terminó cambiando, le hizo una actualización al título y por eso ahora se llama ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? Así que ese es el libro número 1 para ayudarte a ti a nivelar tu conocimiento en términos de las finanzas, en el dinero. Ahora, el siguiente libro que te voy a recomendar es también de Robert Kiyosaki y se llama Incrementa tu IQ financiero, ¿no? Entonces, prácticamente Robert en este libro en sí trata de educar a la gente y hacerle ver el valor hacia el dinero en sí, ¿no? Entonces, él le explica en el libro que el dinero en sí no enriquece, ¿no? El dinero está ahí, pero el dinero ni te hace, ni te quita, ni nada. Es dependiendo de lo que tú como individuo, tú como persona, escoges hacer con ese dinero, ¿no? ¿Controlas tú el dinero o es que el dinero te está controlando a ti? Mucha gente cree que en realidad ellos mismos están controlando el dinero, pero al contrario, el dinero es el que termina controlándolos a ellos. Porque, ¿qué pasa? La mayoría de las personas están trabajando por dinero. No es que, tú tienes la opción de decir, yo no quiero trabajar hoy en día y por ende el dinero va a seguir fluyendo, ¿no? A menos que, bueno, si vas a comparar excepciones, los días de vacaciones, etcétera, pero cuando tú tienes días de vacaciones es porque tú trabajaste para acumularlos, ¿no? Trabajaste para una compañía para acumularlos. Entonces, él lo que hace es que te educa a cómo ver el dinero en sí, y uno de los ejemplos más claros que él siempre pone en su libro es el ejemplo de la lotería, ¿no? La gente que gana la lotería, ganan millones de dólares y casi que literalmente de la noche a la mañana ellos pierden todo ese dinero porque no saben manejarlo. Lo mismo con la gente que invierte en las bolsas de valores. Gran parte de las personas no saben lo que están haciendo o simplemente invierten todo ese dinero dentro de la bolsa de valores y no entienden que la diversificación prácticamente no tiene nada que ver con simplemente tú comprar una acción de una compañía y comprar una acción de otra compañía. La diversificación quiere decir tú invertir en dinero en varias categorías diferentes, ¿no? Entonces, entre esas categorías estamos hablando de bienes raíces, estamos hablando de la bolsa de valores, invertir en energía, estamos hablando del gas, del petróleo, ¿verdad? Y tener un negocio que también te da un flujo positivo de efectivo todo el tiempo, de manera que tú puedas utilizar ese dinero, volverte una persona líquida y seguir invirtiendo todo eso. Muy, muy importante y de verdad que te va a cambiar tu manera de cómo ver ciertas cosas, ¿no? Entonces te lo recomiendo de verdad que lo leas, es muy chévere. Otro libro que recomiendo se llama Dinero domina el juego y fue escrito por Tony Robbins. De hecho, creo que tengo el libro acá. Mira, se lo voy a mostrar. Este libro es en inglés. De hecho, yo lo compré y no lo terminé de leer. No lo terminé de leer porque empecé la maestría y simplemente no me dio chance de terminar de leer la versión papel. Entonces lo que hice fue que compré la versión audible, ¿verdad? El audiobook, y empecé a escucharlo cuando estaba viajando en el tren para la escuela o para el trabajo o simplemente cuando estaba yendo al gimnasio. Este libro, te lo digo, es un libro muy completo y la verdad me sorprendió muchísimo porque Tony Robbins prácticamente lo que hace es que pone en resumen todo lo que Robert Kiyosaki ha dicho en los primeros 2 libros que te recomendé. Habla de el valor del dinero en sí, te da un poquito de la historia, habla también de aquellas personas que son inversionistas promedios, por decirlo así, que vamos a decir ahorran su dinero, ellos creen que en realidad están invirtiendo, que saben lo que están haciendo, pero en realidad están dándole su dinero a otras personas para que hagan lo que quieran con ello. Ejemplo, las compañías que venden fondos mutuos, creo que se traduciría en español, los famosísimos mutual funds, que te ayudan a invertir en tu dinero, entre comillas, y terminan quitándote mucho dinero en comisiones, en tarifas. Entonces, ayuda a desmistificar muchas de las cosas, muchas de las propagandas, muchos de esos marketing falsos que existen en el mercado. También te enseña la otra cara de lo que es el 401k, el plan de jubilación que muchos de nosotros tenemos cuando trabajamos acá en Estados Unidos. Es un plan de jubilación que se le da a la mayoría de las personas que son empleados. También habla un poquito del IRA. O sea, es un libro súper comprensivo y lo más increíble de todo es que
Está escrito en un lenguaje muy simple, o sea, no tiene nada de palabras que sean avanzadas del mundo de las inversiones. ¿Y por qué a mí me gustó tanto este libro? Porque no estamos hablando de una persona que es un life coach o una persona que habla de amor, de relaciones, para aquellos que ya están familiarizados con lo que hace Tony Robbins, sino que Tony Robbins tiene cierto conocimiento, pero al mismo tiempo él se dio cuenta de que yo estoy limitado en ciertos aspectos. Por ende, yo voy a entrevistar a las personas que de verdad saben del tema, que saben lo que están hablando, y gran parte de este libro es prácticamente como que una recolección de todas esas entrevistas y de todo lo que él aprendió, incluyendo a personajes grandes como Warren Buffett, que está aquí también. Así que muy buen libro para que lo cheques, para que lo leas. Lo recomiendo mucho, 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 mucho. Ahora, ya que vamos a poner este libro aquí a un ladito. Ahora, ya que tienes la base correcta, ¿verdad? En términos de conocimiento del dinero, ahora la historia de él, qué hacer con eso. Ahora vamos a entrar al ámbito de las deudas, ¿no? Porque las personas en general no son muy diestras a manejar las deudas. Y pues es entendible porque no es algo que te enseñan en la escuela, no es algo que en realidad nos enseñan nuestros padres a hacer. La mayoría de nosotros nos dijeron no te metas con una tarjeta de crédito, no te metas en deudas, siempre paga todo cash, paga todo en efectivo, ¿verdad? Porque las deudas son malas. Y como podrás haberte dado cuenta, las deudas, si las sabes manejar, puedes convertir una deuda en sí en una deuda o buena o una deuda mala, la cual me lleva a la recomendación de este libro siguiente que se llama El ABC para salir de las deudas. Este libro también fue escrito por el equipo de Robert Kiyosaki y prácticamente hace eso, ¿no? Habla acerca del uso de las tarjetas de crédito y él explica qué tanto, lo mucho que él ama las tarjetas de crédito, ¿no? Y va y explica que la tarjeta de crédito en sí, ¿verdad? No te puede hacer nada, ¿no? O sea, la tarjeta está ahí y dependiendo del uso que tú le das, puede hacer que esa deuda que deriva la tarjeta de crédito pueda terminar siendo una deuda buena o una deuda mala. Se convierte en una deuda mala si decides agarrar esa tarjeta de crédito y comprar zapatos Gucci, por decirlo así, ¿no? La cual es un producto que se evalúa en el minuto que sales del mercado y no es como que algo que normalmente uno quisiera rentar, ¿no? En comparación con tú utilizar esa tarjeta de crédito para comprarte una casa, para arrendarla, o para comprarte un carro, para arrendárselo al Uber o arrendárselo al Lyft, o para darle un uso o un propósito comercial, de manera que esa compra se convierta en una inversión y permitirte poner dinero de vuelta en tu bolsillo y al mismo tiempo cancelar esa deuda, ¿no? Y es un libro muy interesante porque uno de los ejemplos que utiliza Robert Kiyosaki es que él habla del concepto de la universidad, ¿no? Como en la universidad te dicen, bueno, tienes que tomar estas clases de historia, las clases de contaduría, las clases de esto, esto y esto y esto, ¿verdad? Pero ninguna te enseña cómo manejar el crédito. E irónicamente, en el minuto que tú entras a la universidad, a veces hasta cuando estás en el liceo, ¿verdad? O en el bachillerato, ya te están llegando ofertas a tu casa o te están llegando ofertas a tu dormitorio, ¿verdad? Si vives en la universidad, de tarjetas de crédito. Yo recuerdo que mi tarjeta de crédito lo saqué apenas cumplí 18 años y me resultó como que una cosa increíble. Yo no podía creer que sacar una tarjeta de crédito era tan fácil, porque en Venezuela, bueno, a uno le piden hasta el alma. Tiene que uno confirmar, dar papeleo y a lo mejor te dan alguna línea de crédito pequeñita. Pero yo me acuerdo que yo comencé con 18 añitos y de repente, ¡pum!, me aprobaron una tarjeta de crédito, creo que fue de $300. Y wow, me quedé súper sorprendida, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tan educado eres tú en términos de cómo manejar las deudas, tú puedes utilizarlo para algo bueno o para algo malo. Obviamente al principio, cuando yo saqué esa tarjeta de crédito, pues yo no sabía en realidad qué tipo de uso usar. Con suerte tenía una roommate en ese momento que ella medio sabía algo de crédito y me dijo, bueno, si vas a sacar una tarjeta de crédito, siempre asegúrate de pagar más del mínimo. Si el mínimo es $25, paga 30, ¿no? Entonces me puedo considerar como una persona muy afortunada, ¿verdad? En ese ámbito, pero hay otras que simplemente no saben, simplemente gastas $3,000, $4,000 en una tarjeta de crédito y ves que dice, oh, este es el pago mínimo, y uno en realidad cree que ese es el pago mínimo que está pagando. Y de hecho, las tarjetas de crédito, los bancos quieren que tú pagues el mínimo porque obviamente ellos quieren acumular más y más en intereses, y eso es algo que el banco no te enseña, que la escuela no te enseña, y pues Robert habla muy en claro de eso y recomienda de que
antes de tú meterte en una deuda así, simplemente aprende a manejar tus finanzas primero. Y también va y comparte varios tips para aquellas personas que lamentablemente ya se metieron de lleno en esas deudas y te enseña cómo salirte de ese hueco para manejar mejor aquellas deudas que ya tú tienes y a lo mejor ir cambiando poco a poco esos hábitos para que empieces a utilizar las deudas, convertirlas en deudas buenas para tu beneficio. Y ahora, este siguiente libro que te voy a recomendar, ya estamos metiéndonos de lleno en lo que es el tema de las inversiones. Y el libro se llama El ABC de las inversiones en bienes raíces, ¿no? Muy bueno si quieres aprender acerca de las técnicas, cómo hacerle lo que necesitas para calificar para un mortgage, cómo construir relaciones, cómo socializarte con otras personas, cómo hablarle con los bancos, cómo lidiar con los realtors, cómo buscar una propiedad rentable. Ese es el libro que tú tienes que leer. Ahora, ojo, y aclaro y te vuelvo a repetir, no te metes lleno a este libro sin tú haber construido, vamos a decir, una base, un buen fundamento leyendo los libros anteriores, porque si te metes de buenas a primeras, sí, puedes que aprendas algo de cómo invertir, pero la base, el fundamento, no lo vas a tener ahí y es cuestión de tiempo antes de que se convierta o demasiado para ti manejar o vas a perder dinero en el intento y yo creo que no vas a querer eso, es mejor aprender a caminar antes de correr, ¿no? Así que lo recomiendo mucho, léelo. Otro libro, ¿verdad? Que ya que estamos metidos de lleno en el ámbito de las inversiones, de crear tu negocio, es otro libro del equipo de Robert Kiyosaki que se llama Inicia tu propia corporación. Ahora, no quiero que el título te confunda porque corporación no es el simple hecho de una corporación. Cuando él dice corporación, se está refiriendo a los LLCs, está refiriéndose a los Limited Partnerships, a la corporación en sí, o sea, todas esas entidades legales que están disponibles acá en Estados Unidos y simplemente te va a explicar las ventajas y las desventajas y el uso que cada entidad legal va a tener en términos de tus inversiones, ¿no? Como lo he dicho, si quieres ser exitoso en este mundo de las inversiones de bienes raíces, tú tienes que tratar, manejar, gestionar tu portafolio de bienes raíces como si fuese un negocio en sí. En este libro no solamente aprenderás de las ventajas y las desventajas, aprenderás de maneras efectivas de cómo manejarlo y al mismo tiempo aprenderás acerca de maneras de cómo construir crédito de negocio, ¿no? Entonces los dos libros, ¿verdad? El ABC de inversiones en bienes raíces y el ABC de cómo comenzar tu propia corporación son libros que de verdad te complementan en sí y diría yo que sería como que el corazón de lo que tú buscas aprender siempre y cuando tengas tu base bien hecha, bien construida, educándote de la manera correcta, ¿no? Ahora, el siguiente libro, y de hecho el séptimo, es otro libro de Robert Kiyosaki que se llama Antes de renunciar tu empleo, ¿no? Y este libro es muy importante que lo leas y más que hablar de inversiones, es un libro que habla mucho, vamos a decir, de la mente, de acá, del corazón y de lo que es el instinto de sobrevivencia, ¿no? Entonces, él empieza el libro con un ejemplo muy cautivador, por decirlo así. Entonces, él cuenta de que cuando estaba chiquito con su papá rico, ¿verdad? Él fue y le preguntó a su papá rico, ¿uno nace siendo empresario o uno se entrena para ser empresario, ¿no? Y el papá rico llegó y le dijo, oye, pero qué pregunta tan fuera de base, ¿no? Eso es como que tú me estuvieses preguntando a mí, ¿las personas nacen para ser empleados o es que los entrenan para ser empleados, ¿no? Entonces la moraleja de la historia es prácticamente de que todo puede ser aprendido a lo largo del transcurso de tu vida, la cual quiere decir que para tú ser un empresario es cuestión de recibir el entrenamiento correcto, ¿no? La capacitación correcta, ¿no? Entonces da un poquito acerca de la historia de que el ser empleado en realidad es un fenómeno de los últimos años y las personas se convirtieron en empleados por la revolución industrial cuando empezaron a construir todas esas fábricas, todas esas manufactureras, en la cual requería mucho de personal. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a entrenar a las personas, empezaron a entrenar las escuelas para educarle a los niños a la mano de obra del futuro, ¿verdad? A pensar o a simplemente a verse ellos mismos como los empleados del futuro. Pero si tú te pones a ver, mucho antes de la era industrial, todo el mundo era un comerciante, todo el mundo era un empresario.
Si te pones a ver de aquellos agricultores, los agricultores eran los famosísimos entrepreneurs de hoy en día, como dicen acá en Estados Unidos, eran empresarios en sí, porque los agricultores trabajaban la tierra, obtenían su cosecha y lo único que tenían que hacer era pagarle los impuestos al rey para tener el permiso para seguir trabajando en la tierra. Y si no te dedicabas a la agricultura, tenías tu propio negocio, ¿no? Tenías tu panadería, tenías tu joyería. Por eso es que ciertos apellidos fueron derivados de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, John Baker era porque el señor se llamaba John y tenía su bakery, o sea, su panadería, ¿no? Y lo mismo con John Smith, era porque era cerrajero y tenía su tienda de metal donde forzaba las llaves y todo eso, y de ahí poco a poco se fueron derivando esos apellidos. Y entonces él explica que es todo cuestión de entrenar, ¿no? Y antes de tú renunciar al trabajo, ¿verdad? Y meterte de lleno en el mundo de lo que es ser el emprendedor, tienes que simplemente capacitarte, prepararte, porque así tú te vayas a caer, y es garantizado de que te vas a caer, tú tienes que tener la capacidad, la mente, el esfuerzo, la energía y la habilidad de creer en ti mismo o en ti misma para volver a pararte de nuevo y continuar y seguir con la trayectoria que te corresponde vivir y no renunciar en el intento. Así que es un libro muy, muy interesante. Te lo recomiendo muchísimo porque yo sé que en este mundo de las inversiones de repente va a llegar un momento, va a llegar un día que tú vas a decir, oye, esto es como que demasiado, a lo mejor no creo que esto sea para mí. Entonces simplemente te advierte y te deja ver como que todo lo que tú puedes esperar acerca de meterte a esa vida de emprendedor, ¿no? De empresario. Qué esperar, cómo puedes prepararte para ese futuro, ¿no? Entonces, estos son los libros, los 7 libros que tengo para ti. Y como te quedaste hasta el libro 7, ¿verdad? Tengo un bonus para ti. Pero antes de recomendarte el libro bonus, quiero recomendarte que le des like aquí a este video para que ayudes a este canal a crecer, para que información como esta se vuelva disponible no solamente para ti, sino para aquellas otras personas que están buscando educarse en el tema. Y el último libro que yo recomiendo para ti es este que está aquí, y este libro se llama Evicted. Lamentablemente yo traté y busqué por todas las páginas disponibles que hay en el internet a ver si había una opción de este libro en español, y lamentablemente no la hay. Pero yo sé que algunos de ustedes hablan inglés, así que si están interesados en leer este libro en inglés, se los recomiendo muchísimo. Y los que no, no se preocupen porque prácticamente te voy a dar un resumen en general de lo que se trata este libro. Entonces, este libro me lo compré porque conocí al autor. El autor se llama Matthew Desmond, aquí en la fotico, ¿verdad? Y Matthew es un profesor de sociología de la Universidad de Princeton, y él fue a dar una charla en ese entonces en la compañía donde yo trabajaba antes, y él hablaba de lo que era la pobreza y cómo ciertos propietarios se aprovechaban de la pobreza en sí para ganar dinero. Este libro lo empecé a leer justamente cuando estaba en negociaciones de mis 17 propiedades, cuando estaba comprando todo eso, y al mismo tiempo este libro vamos a decir que tuvo que caer en mis manos porque sí. Entonces el libro habla de un experimento social que hizo este profesor. Él decidió entrevistar a 4 familias pobres. 4 familias, los siguió no sé cuántos años, 4 o 5 años, vivió con ellos, se fue a vivir con ellos en los barrios más pobres, hasta se llegó a mudar con ellos en lo que le llaman acá en Estados Unidos los mobile homes, las casas móviles, ¿verdad? Para estudiar y ver lo que era vivir pobre todo el tiempo. Ahora, estamos hablando de un profesor, él no es rico, o sea, es un profesor clase media, pero él comentaba que durante el transcurso de ese experimento llegó a un punto en el que tuvo un impacto psicológico tan grande, y llegó a un punto hasta en el que se sintió avergonzado de sí mismo. Y esas palabras las recuerdo perfectamente porque a medida que yo empecé a leer este libro, yo también me di cuenta, o yo también me empecé a sentir, mejor dicho, avergonzada, ¿no? De las cosas por las cuales yo me quejo, o la que muchos de nosotros nos quejamos cuando hay personas que no tienen ni siquiera suficiente para, olvídate de pagar la renta, para alimentar a sus propios hijos, ¿no? Y prácticamente este profesor lo que dice es que el problema ya va mucho más allá
que la pobreza en sí, que la persona o la familia pobre, o va más allá de aquellos propietarios que quieren aprovecharse de esta situación, ¿no? Porque en realidad es como que un círculo vicioso, ¿no? Los propietarios se meten en ese negocio porque quieren sacar provecho, quieren sacarle renta, porque como sabrás, las personas que terminan siendo desalojadas o evicted, ¿verdad? Como dice el título, de sus casas, tienden a pagar más renta, porque obviamente si te mudas de un sitio y te botaron, entre comillas, lo más probable es que otras casas, otros propietarios no te van a querer aceptar otra vez, ¿no? Porque hay un chance, un porcentaje muy alto de que tú vuelvas a fallarle y no pagarle la renta. Entonces la mayoría de las personas o la mayoría de los propietarios que buscan rentarle a personas responsables no van a ir por, vamos a decir, ese estereotipo de persona. Entonces existen otros landlords, otros propietarios que sí están dispuestos a rentarles a familias que han sido desalojadas, pero tienden a cobrarte, vamos a decir, un 30% más de la renta. Y el problema no termina ahí, o sea, te cobran un 30% más de la renta, pero las condiciones de vida de esas propiedades caen en calidad por dos razones. Una, porque ellos piensan, bueno, ¿cuál es mi incentivo para mejorar esta propiedad si yo sé que me la van a destruir y eventualmente tengo que desalojarlos de todas maneras? Entonces prefieren cobrar más en renta y tenerlo como que aparcado para cuando llegue ese día que te toque desalojar a la familia, ya tengas dinero para pagarle al abogado, tengas dinero para pagarle a la agencia que te va a desalojar a esa familia y, si es posible, tener suficiente dinero para reparar la propiedad, para volverla a rentar. Entonces es un círculo muy vicioso de la cual es muy difícil de salir, pero lo que resaltó de toda esta historia, de las 4 familias o 5, no recuerdo exactamente, que Matthew llegó a entrevistar, es que él decía que hay personas que una vez que caen en ese círculo se quedaron ahí y no salieron más, o terminan muertos de una sobredosis de droga, o simplemente terminan viviendo así hasta el resto de sus días. Y hay otras personas que sí logran salir adelante, y logran salir adelante por una sola cosa: por el amor familiar, por el amor de madre, el amor de todos tus seres queridos. Entonces habían 2 ejemplos muy particulares, ¿verdad? Una de ellas hablaba acerca de una muchacha que estaba por ahí relativamente joven, 17, 19 años, que tenía a su novio, pero fue criada por una madre que el papá los abandonó y nunca estuvo ahí. Pero a esta muchacha nunca le faltó amor, siempre tuvo a su madre al lado, siempre tuvo a sus hermanas y a las tías al lado y recibió muchísimo amor. Y a pesar de haber quedado en estado a una muy temprana edad, ella tuvo la fortuna de atraer un hombre, ¿verdad?, que fue full responsable, siempre estaba ahí para ella, y no solamente para ella, sino para el bebé, y lograron formar un núcleo familiar muy fuerte. Y esta persona, por más pobre que fue, logró salir adelante sacando un certificado de enfermería y salió adelante. Lo mismo fue el ejemplo de otro muchacho, ¿verdad? El muchacho, estamos hablando de una persona que full estudiada, que tiene una maestría y todo, y trabajaba en el medio de medicina, ¿no? Entonces esta persona, lidiando con un paciente, tratando de ayudar a un paciente, cargándolo, se le salió un disco de la espalda y terminó con una hernia. Y el dolor era tan fuerte que terminó adicto a lo que es los famosos opioids, que le dicen acá, que son las drogas, la medicina que te ayuda a manejar bien el dolor. Bueno, no diría a manejarlo, sino más bien a desaparecerlo, ¿no? A hacerte que no lo sientas. Entonces, ¿qué sucede? Que esta persona, con el pasar de los años, se volvió adicta y obviamente al principio conseguía la droga legalmente porque estaba en el medio, trabajaba como enfermero, luego los compañeros le conseguían, pero llegó un punto en el que ya todo el mundo alrededor de él se estaba dando cuenta de que esta persona se estaba volviendo adicta y optaron por no darte más de esa droga, por el hecho de ayudarte, ¿no?, a que manejaras ese dolor de otra manera. Pero ¿qué pasa? Esta persona ya llegó como que al fondo de la adicción y ya no pudo salir más adelante, y terminó volviéndose adicto a la cocaína, a un sinfín de drogas que terminaba uno consiguiendo por ahí en la calle, y pasó de una persona que ganaba un salario de 6 cifras, estamos hablando, a terminar viviendo al borde de la sociedad en un parque de mobile home park
adicto, o sea, adicto, se prostituía y todo, pero esta persona, o sea, estuvo en este proceso unos 5, 6, 7 años, diría yo, adicto, pero llegó un momento en el que volvió a como a recapacitar y salir adelante y vio a su mamá. Y su mamá fue la que le ayudó a él a como que, ok, tengo que pasar la página, tengo que salir adelante y volver a purificarme. Y bueno, fue un proceso de muchos años, pero él logró a reincorporarse al mundo de la medicina otra vez, volvió a recuperar su licencia y trabaja exitosamente. Pero la historia no es la misma para otras familias que este profesor terminó entrevistando, porque simplemente son problemas de la sociedad muy grandes, ¿no? Entonces es muy interesante, lo recomiendo porque este libro te ayuda a abrir los ojos para que tú no te conviertas en una de esas personas, de uno de esos propietarios que abusan de la situación de otros, ¿no? O sea, lo recomiendo porque quiero que sepas la realidad de las cosas, y esto no es un problema nada más de la gente pobre, es un problema de los propietarios en sí, y también es un problema en las personas que deciden meterse lleno en las inversiones de bienes raíces, porque a ti también te afecta. Tú estás tratando de manejar un negocio de una manera efectiva y llegan personas que te hacen daño. Y entonces habla acerca de ciertas cosas que uno puede hacer para aportar a la sociedad, ¿no? Y simplemente mejorar la calidad de vida de otras personas, y para enseñarte, ayudarte a ti a darte cuenta que así, independientemente seas propietario o no, tú también puedes hacer una contribución positiva a la sociedad y mejorar para ayudar que el cambio sea para bien, ¿no? Entonces, espero que te haya gustado mucho este episodio. Estas son las recomendaciones que tengo para ti. Por lo menos en esta, yo soy súper fanática de los libros, me encantan. De hecho, este episodio me tomó un poquito más de tiempo diseñarlo, porque si fuera por mí, yo recomiendo todos los libros que yo lea, ¿no? Pero quería ser concisa, quería escoger una lista que en realidad fuera la adecuada para cada quien, de manera que los libros entre ellos se complementen entre todos para ayudarte a ser ese inversionista bien completo en todos los aspectos. Así que, bueno, esto es todo lo que tengo por el día de hoy. Espero que hayas disfrutado, y si quieres ver el video original en donde yo recomendé los primeros 3 libros de inversiones, aquí te lo voy a dejar aquí en esta esquinita para que lo chequees y lo veas y tengas 3 libros más para agregar a tu lista de libros por leer si es que no lo has leído todavía. Eso es todo lo que tengo por el día de hoy, así que te estoy viendo para la próxima. Chaito, bye.